Tema número 5, enfoque clásico de la gestión pública. Cuando hablamos de enfoque clásico, nos estamos refiriendo ya a lo que es algo superado, algo más desarrollado, algo más actualizado. Gestión pública ya sabemos qué cosa es, ¿no? Viene a ser el atender las necesidades del público desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de un cargo a través de una autoridad o empresa, que es el curso. Enfoque clásico significa, ustedes no escuchan decir a veces, hay un clásico, dicen, ¿no? Un clásico entre U Alianza, por ejemplo, hablando de fútbol. El clásico U Alianza, el clásico de la historia del fútbol peruano. ¿Por qué le llaman Arriba Alianza. clásico? ¿Por qué le llaman clásico? ¿Por qué le llaman clásico? Le llaman clásico justamente porque donde se va a demostrar, ¿no?, la algarabía, donde se va a demostrar el desempeño laboral, donde se va a demostrar, escúchenme bien, quién es el equipo que va a demostrar mejores y mayores jugadas. No, de repente el equipo que gana. Es igual, un enfoque clásico, ¿no?, de una empresa o de una gestión. ¿Cómo es actualmente la gestión pública ante los problemas que se presenten? Toda empresa, por más organizada, planificada que esté, siempre va a tener problemas. ¿Y cómo enfoca esto? ¿Cómo lo enfoca? Desde el punto de vista administrativo, ¿cómo va a afrontar? ¿Qué mecanismo, qué estrategia va a desarrollar? Con el fin de no llegar a caer. Entonces, miren ustedes acá la gestión en el siglo XXI. ¿En base a qué se sujeta una gestión? ¿En base a qué? Se sujeta, escúcheme bien, confronta, ¿en base a qué? En base, dice, a la innovación. ¿Y qué cosa es innovación? ¿Qué cosa es innovación? Voy a preguntar. A ver. Profesor, ir cambiando en cierto tiempo. Ir cambiando ¿Cambiar qué? algo en cada tiempo, en cada cierto tiempo. Bueno, es lo que yo entiendo. Ya, muy bien, Profesor, Evelyn. Ahí está. innovar como crear Algo unas nuevo, cosas, profesor, crear algo nuevo, crear algunas cosas. A ver. Lo dijo. Profesor, para mí innovar Sara. es Ya, muy bien. Ahí vamos. ¿Quién más quiere participar? yo, profesor, innovar es hacer, o sea, mejorar algo que se hacía, o sea, mejorarlo, ¿no? Ya no como se hace, sino mejorar esa manera de hacer las cosas. Muy bien, lo que han dicho es correcto. Estoy anotando lo que están participando. Dice que la gestión pública en el siglo XXI se da en base a la innovación. ¿Qué es innovación? Lo que ustedes le han dicho. Mejorar, modificar, transformar un producto que ya esté en el mercado en base a una diferencia. Ejemplo. Actualmente. Hablemos, a ver, de pollerías. Todas las pollerías, ahora que un poquito que está viendo atención un poco restringida, pero lo hay ya de manera presencial. Pero antes, ¿cómo lo hacíamos? Delivery. Acá está la competencia. ¿Cómo hacía una pollería su delivery y cómo hacía la otra pollería su delivery? ¿Cómo lo hacía? Es decir, gestión del siglo XXI. ¿Cómo gestionaban sus ventas? ¿Cómo? A través de la innovación. ¿Qué tenían que haber cambiado una empresa de otra en el delivery para tener acogida? ¿Qué han tenido que hacer? ¿Qué han tenido que inventar, crear, para tratar que ese delivery sea exitoso y acogido por sus clientes? Propuestas.
Profesor, creo que las promociones o también el delivery gratis mientras compraban un combo, una promoción, y bueno, el cliente salía satisfecho. Y esa era una de sus El ventajas horario, del delivery. Evelyn, el horario. hay una palabrita ahí que me ha gustado. Promociones. El delivery, bueno, para diferenciar, vamos a hacer con promociones. Listo. ¿Quería decir algo, García? El horario, profesor. Antes era hasta un cierto horario y hasta un cierto lugar. Ahora, por esto de la pandemia, es extendido. Ya está, muy bien. Promociones, el horario. ¿Algo más? ¿Qué más puede haber primado o qué algo más ha tenido que hacerse como novedad? Diferentes formas de pago, profesor. La Diferentes forma formas de de pago. pago. Claro, Exactamente. digital. La forma de pago, exactamente. A veces, ¿qué ocurre? Ya pasó caso, ¿no? El que va a hacer la entrega, lo asaltaban, le quitaban todo y regresaba sin plata. Pero ahora es el sistema de pago. ¿No es cierto? Entonces, miren ustedes los cambios que han tenido que hacer. Pero vamos a esa palabrita, han agregado, dice, promociones. ¿Cuál sería esa promoción que han agregado? ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Había promociones? Sí, muchísimas. Una de ellas, ya lo han dicho ustedes, no te cobro. No te cobro. 2, pídeme la hora que quieras y yo te llevo. ¿Dónde es? Así sea, allá llega mi movilidad, el horario, la distancia. ¿Sí? El pago, no hay problema. No hay problema en el pago. ¿Qué otra promoción más ha tenido que relucir? Ha tenido que agregarse. ¿Cuál sería la otra? A ver. Ustedes son inteligentes, ustedes saben. Ustedes lo han vivido, ustedes lo han... Profesor, innovar más en el sentido de no solamente de repente vender el pollo a la brasa simplemente, sino también un combo más con el arroz, o sea, ingresar más comidas dentro de la pollería, porque siempre vende con combos, así como el chaufa, pero también agregarle algo más. Siempre Eso, una de las promociones es igual el combo. El combo lo tratan de surtir, tratan de agregar. Antes, por ejemplo, te dan tu pollito, hermano, ¿cierto? Te dan tu pollito. Tu pollito. Entonces, ahora, ya pues, gaseosita, refresco, bebida, algo más. Miren, otro. Yo recién me entero. Una señora que llegaba deja a su hijita en otra familia para que le cuide, porque ella trabaja en horario corrido, centro comercial, y sale 9, 10 de la noche. Le coge su pequeña y se la lleva, y solicita, por favor, quiero que me lleven. Le dice, miren, y dice, ¿podrá traerme pañales? Sí, ¿por qué no? Listo. Yo le llevo. ¿Cuánto? ¿Qué marca? Va por la farmacia, pum, compra y le llevo. Aquí está. ¿Cuánto es? No, solamente págame el costo nada más. Novedad. Y esto yo lo había escuchado cuando fue ¿se acuerdan la fiebre cuando Perú fue al Mundial? La fiebre que Perú, ¿cuánto tiempo no iba? Todos, papá, mamá, hijos, todos ahí pegados en la pantalla. ¿Qué anda cocina? No, que quiero, anda, prepara. No, llama, más bien, llamaban. Y ahí salió esa novedad. Traían la comida a la casa, delivery, y a la misma Es vez el globo, pedían. profesor. Globo. Ajá. Y ahí Globo mismo. es. Sí, sí. Entonces, miren, claro, a raíz, miren cómo van haciendo de un tiempo a otro y en base a hechos o sucesos. El Mundial, por ejemplo, fue la fiebre del fútbol en el Perú. Todos estaban, niños, jóvenes, adultos, todos querían ver su partido y nadie quería moverse de la pantalla. Miren que están entrenando, que está el jugador, que el entrenador, que la barra, nadie. Ahí fue naciendo. Entonces, esa es la innovación. Esa es la innovación. Otra, la cervecita. Nunca había jueves de patas, sábado de amigos, ¿no? Fulbito, fulbazo. No había eso. ¿Cómo fue cambiando el deporte?
por tradición o por historia o por, si se puede decir, por amistad. Después de un fulbito, viene el fulbazo. Y después del fulbazo viene el hambre. ¿No es cierto? Miren cómo se innova, cómo se cambia. Llevan, por ejemplo, ¿qué necesita? Después del partido, un refresco, aquí está. Si necesitas, aquí es con mi tarjetita, no se preocupe, una llamadita, nosotros le traemos acá el piqueo, la comida, lo hace. Entonces, hablando empresarialmente de los ejemplos que estamos detallando, así es hoy día la empresa. Así es la empresa. Tiene que estar en base a los hechos, sucesos, y ahí aprovechar la salida. Hoy en día, miren, ¿cuándo, por ejemplo, se ha visto que se iba a entregar ropa a casas? Que tú pedías pisco, vino, te van a tu casa. Que necesitabas barro, te van a tu casa. Antes no había, tú tenías que ir. Tú tenías que ir a buscar. Esa es la innovación en la gestión del siglo XXI. ¿Y cuántas cosas más no vendrán? Pero sí con la finalidad de mantener el éxito. El éxito. La incompetencia técnica. Cuando hablamos de técnica, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos suena la palabra incompetencia? Es algo que no está normal. O sea, no eres competente, en otras palabras. No estás para competir en el mercado. Pero una incompetencia técnica, ¿qué técnica? Esa palabrita, ¿qué nos suena? Habilidades que uno tiene. ¿Cómo? Las habilidades que uno tiene. Pero de manera técnica, ¿cuál sería? Le doy un ejemplo para que más o menos deduzca. ¿Una práctica? El técnico de la selección peruana, dicen técnico de la selección peruana, cambió de estrategia para enfrentar, un ejemplo, ¿no? O va a cambiar de estrategia para enfrentar, dice, a Bolivia. El técnico de la selección peruana va a cambiar de estrategia, técnico. Dice acá, Técnico que se entrena. correcto desempeño del puesto de un área técnica o de función determinada. Incompetencia técnica. Es decir, las estrategias. ¿El administrador? Dime, Zárate. ¿Vendría a ser del administrador? Podría ser, tomando como ejemplo del técnico a la empresa, el administrador, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que realizar? ¿No? Si hay una incompetencia técnica. Incompetencia es algo que no estás haciendo las cosas normal. Técnica, las estrategias, mecanismos. ¿De quién? Toda selección, volviendo al deporte, lleva a sus mejores jugadores. Y dice, salió lesionado tal jugador, y entró el otro y lo hizo mejor que aquel que salió lesionado, y lo tenía de suplente. Es una incompetencia técnica. Como a lo mejor lo tiene en la banca. ¿Por qué no le dio su oportunidad? Es igual en la empresa. Eso es. La empresa tiene personal dotado, capacitado, preparado. Hace una convocatoria, más reclutamiento. Va a decir, necesito personal. 500 se presentan como 800. No, 500 no más quiero. Otro dice, reciben los 800 y hacemos la zona de reclutamiento. Es decir, recibimos a todos, seleccionamos. Seleccionamos, decía, nos quedamos con los mejores y el resto le damos de baja o salida. Esa es una incompetencia técnica. Personas que tienen habilidades, que tienen destrezas y a veces lo postergamos de un cargo, de un puesto de trabajo. Y no nos damos cuenta que a veces que aquel que lo rechazamos, lo despedimos, puede tener mejor habilidad o destreza laboral. Yo sé que muchos de ustedes habrán tenido esa experiencia con unas amistades o familiares, con ustedes mismos de repente. No, los han tenido de repente en un puesto que no se han podido desempeñar, pero llegó la oportunidad y se desempeñaron mejor que aquel que lo tenía. Esa es la incompetencia técnica. Errar, ¿no? En los puestos de trabajo de cada recurso humano llamado trabajador. ¿Ya? Eso no se olviden. Acá. La incompetencia moral. Se ve la incompetencia técnica. ¿Qué sería una incompetencia moral? ¿A qué nos estaríamos refiriendo acá? A ver. Les ayudo. Esto ocurrió con la leche Gloria. La incompetencia moral. La técnica es que no se ubicó a los trabajadores en sus verdaderos puestos para que hagan un buen trabajo.
Ahora, la incompetencia moral. Le doy un ejemplo. La leche Gloria cometió la incompetencia moral. Y muchas empresas actualmente, a pesar de que son supervisados por organismos que regulan el buen funcionamiento y elaboración de productos, cometen esto de aquí, la incompetencia moral. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ustedes son inteligentes, ustedes saben. A entregar un producto que no es al cliente. Supongamos, como dice la leche Gloria, no era 100% leche, era otro tipo de producto. Claro. Productos Bamba, como La se mentira, dice. profe, la mentira. Claro. El engaño, la mentira. Una publicidad engañosa. Pues, También porque otro. Ustedes han visto la televisión, dice, yo he visto casos de COVID, por ejemplo. Cuando vino el COVID, un flagelo que a todos nos ha hecho perder amistades, familiares. Al que menos era doctor COVID. Recetaban y uno por desesperación de curarse o que no muera su familia, uno pagaba. Sí, tal medicamento, tal receta, tal lo que iba. Y pasaban las investigaciones. No era médico. Pero tenía su título ahí en la pared, vestido, tenía todos sus accesorios, o sea, su camilla, tenía su farmacia, tenía personal y no era médico. En algunas acertaban, en otras no. A ese fue el problema, que descubrieron la incompetencia moral. Personas que se hacen pasar por médicos, nunca fueron médicos. Recetaban y nunca eran ni siquiera farmacéuticos. Vendían medicamentos como si fueran farmacias, laboratorios, y nunca han tenido ese estudio. Entonces, miren ustedes, esa es la incompetencia moral. Volviendo a la empresa, la leche Gloria ha cometido. Pero a pesar de esa incompetencia moral, miren, la leche Gloria tuvo en este nivel con otras empresas, ahí iba. Bajó la leche Gloria por unos días, unos meses, volvió a recuperar su nivel y sigue. La incompetencia moral la llegó, por decir, a desterrar o a superar y volvió al nivel competitivo. La incompetencia moral. ¿Alguien conoce un caso de incompetencia moral? ¿Alguien de los que están ahorita en clases? ¿Cuántos tenemos acá? 11. ¿Quién entra último? Taquiri, Moisés, Castro, Miranda, Aguilar, Pérez, Árete, Cintia, Anita Reyes. ¿O algún ejemplo más de una incompetencia moral? Bastantes, ¿saben? Bastantes. Por ejemplo, en cuanto a los productos. A veces la mamá desesperada, mi hijo está con fiebre, va a comprar un producto en la farmacia, le da. Al otro día sigue con fiebre. ¿Qué pasó? La farmacia, este medicamento, doctor, yo le he dado, no, a ver, tráigame el producto. Vencido. O sea, acá nadie va a decir que no, nunca compró un producto vencido. Hablando principalmente de medicamentos. ¿Cuántos productos? Los alimentos, por ejemplo. Algunos vencidos. Me acuerdo una vez, me gusta mucho mirar noticias. Mucho. Donde creo que fue por esto del Caliwarma, donde daban productos a los centros de inicial, creo, primaria, a los niños que tomaban su desayuno. Y ya te toca que le dieron el desayuno y a la hora toditos intoxicados, todos en el hospital. Inclusive hasta la profesora, ahí cayeron que los profesores tomaban la leche de los niños, ahí cayeron. Fueron todos, no, yo también tomé, la profesora también me sintió, fueron. Miraron el producto, vencido. Pregunta, ¿dónde está el órgano fiscalizador? ¿Dónde está? ¿No? Digesa. ¿Dónde está la otra empresa que, ¿cómo se llama? Que Indecopi. ¿Dónde están esas empresas que verifican la buena regulación de los productos, sobre todo tratándose de alimentos y de niños? Como es del Estado, bueno, entrene, ¿cómo es eso? Un gobierno, o una institución, o un personal que esté distribuyendo alimentos así, vencidos, para unos niños en caso de desayuno,
y que todos terminen en... ¿Qué hubiera pasado? Gracias a Dios, ¿no? Que todos esos niños perdieran la vida. ¿Quiénes serían los responsables? Ahí sí, la incompetencia moral iba a ser bien fuerte. Principalmente del ministro de Educación, porque él tiene sus órganos de gobierno. No, ministro, tú representas al Ministerio de Educación, ¿sí? ¿Qué personal tienes? Salud, ¿qué más instituciones? Y así hasta llegar a la última, ¿no? ¿Cuál es la empresa que elabora el producto? ¿Quién es ese personal que distribuye? ¿Cómo llegó al colegio? ¿Cómo? Una serie de investigaciones. Esa es incompetencia moral. Esa es incompetencia moral. ¿Sí? Un caso en justicia, por ejemplo. Profesor, por ejemplo, el alcohol, profesor, en ese También. tiempo el alcohol lo combinaban y no era 100% alcohol. Medicinal, claro. Sí, el medicinal, cuando empezó la pandemia. Claro, empezó la pandemia. Lugares llenos de galones, botellas, envases de litro con alcohol clandestino. Clandestino. Y sin embargo, uno comprando para desinfectarse. Esa es la incompetencia moral. Y en las empresas se da. En las empresas se da. Si algún día ustedes llegan a tener un cargo de por medio, tengan que ver la moral, tengan mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Esto puede, si es por el Estado, es bien delicado. Esto tiene un proceso. Nos dimos ejemplo. Que hubiera sido lamentable que todos esos niños que hayan tomado desayuno llegaran a perder la vida. Imagínense esa responsabilidad tan grande que iban a tener. Entonces, si un día tienen la oportunidad, revisen el producto. Miren la fecha de elaboración, qué lote es y la fecha de vencimiento. ¿Cuándo se vence? ¿Me entienden? Cuestión de entrega. 30 paquetes, 30 entregas y 30 distribuyes. Que se le cayó nunca, porque hay responsabilidades con el Estado. Hasta por un sol son procesados, por incompetencia moral. La empresa pública se perdió 50, 100, 200, 300, te lo descuenten y al final te votan. Por incompetencia moral, dice esta palabrita de acá. Eso tiene el empresariado, privado. Privado, te cobra lo que ha perdido la empresa y al final te vota. Uno, por incompetencia moral. ¿Por qué? Porque tienen asesores legales, pues tienen abogados. Jamás la empresa va a tratar de perder. Al contrario, el que tiene ventaja es el trabajador. Esa es la incompetencia moral. Vayan anotando. De repente lleguen el examen, le pongo un ejemplo. Profesor, ¿eso no dijo usted? Vayan anotando. Surgimiento del enfoque clásico. ¿Cómo surge? Dice a través de la revolución industrial. ¿Qué cosa es la revolución industrial? Hablan de empresariado. Revolución industrial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revolución industrial? ¿A qué se refiere? A ver, ¿y ustedes están en gestión pública? El cambio que ha Segundo, habido, ya. profesor, Dime, el cambio que ha García, habido en los años, ¿cómo? el cambio que ha habido en los años, ¿En qué? En la Es forma cierto. de elaborar los en la productos. manera de administrar, de elaborar las cosas, de dirigir. Ya está. Ahí es. Elaborar las cosas, elaborar. A ver, un ejemplo de elaborar un producto antiguo a elaborar un producto actual, para hablar de revolución industrial. Revolución industrial viene cuando la industria crece, se desarrolla, ¿no? Da avances sorprendentes, extraordinarios. Quiero un La ejemplo. computadora. ¿Cómo La elaborar un producto computadora. antes y un producto ahora? A ver. La computadora, profesor, que ha ido transformándose en cada cierto tiempo, que ha ido actualizándose y ahora obtenemos ya una lacto, ya no es como antiguamente las computadoras que tenían ese cabezal grande y todo eso, ya, o sea, ya es más actual y ya hasta se puede, como dice, trasladar y tenemos, como dice, clases virtuales y con una lacto podemos tener en cualquier lugar el acceso, ¿no? O sea, es Claro, Otro de esos es el celular, Pero también es profesor. el teléfono, Los el celulares. celular. claro, Antes celular. eran de teclita, ahora hay con tecla Antes y un la Movistar pantalla, ahora es solo que la apareció en pantalla. Madrid, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Profesor, otro ejemplo es las aplicaciones nuevas que han salido que da facilidades a todas personas en cualquier área de trabajo, más facilidades de resolver más rápido y capacitarlas a las personas. Claro,
inclusive, ¿no? Para la cuestión billete. Ya nosotros a través de las aplicaciones podemos hacer los pagos y ya no andamos con dinero en el bolsillo por la misma situación. Bien. Yo un enfoque, mira. Revolución industrial significa que la industria va creciendo. Cuando se elabora un producto, ya no como antes, sino ha avanzado, ha desarrollado. Esa revolución industrial ha cambiado. A ver. Algo antiguo, algo tradicional. Un producto tradicional, por ejemplo, a ver, ya. Antiguamente, los abuelos, los partidos de fútbol, lo escuchaban por radio, no se veía por tele. Primero pareció fue el blanco y negro. Para los abuelos, la novedad era prendía su radio y escuchaba el partido. Ese era lo máximo, como se dice, hablando de enfoque clásico, de desarrollo industrial. Eso creo. Ahora, donde vayamos, como dice su compañero, agarramos, pum, bueno, y miramos el partido tranquilo, en el lugar en que estemos. ¿Sí? Antes, hoy día agarramos tecla en la computadora, escribimos, pum, buscamos. Antes de esto estaba la máquina de escribir. La máquina de escribir. Uno colocaba su papelito, su jabón, ahí, con su papel carbón, cargador y medio para que quede copia. Escribías ahí con tecla. Te salía mal, retrocedías, terminabas, sacabas tu hoja o colocabas otra hoja. Miren la tecnología. ¿Cómo ha avanzado? Yo conozco un doctor muy excelente. No sé si muchos lo conocerán. El doctor Tipiani. Ya un señor de edad, pero doctor de los doctores. Muy solicitado. Un día que vi a mi padre. Y yo lo vi y entré. Y cuando entro, empezó a atenderlo. Hizo el diagnóstico y hizo la receta. Vente, agarró y comenzó a escribir con su máquina. Máquina de escribir. Siglo XXI, mire. Edad moderna. Máquina de escribir para dar el recetario. Con un cuchillito partía las hojitas. Aquí está su sello, recetario. Miren, cómo era antes y cómo es ahora. Y yo le pregunté, doctor, así, con mucho respeto, porque podía racionar, no puede ser, lo sentí más, doctor, y usted sigue todavía manejándolo. Sí, yo me siento muy a gusto con esto. Doctor, ¿y la computadora? ¿Sabe qué es lo que me contestó? Pero, ¿para qué quiero computadora? Si lo que yo voy a recetar está acá, me dijo, acá. Acá está. Así me hizo con su dedo, su cabeza. Yo solamente necesito el computador para escribir el recetario. Porque todo lo que tengo en la computadora ya yo lo estudié, ya yo lo sé. Algunas cositas que estén saliendo en Cuba, me dijo en Estados Unidos, yo viajo para allá. Recibo mi Charlie y me de un señor ya de edad. En este tiempo, máquina de escribir, y me hizo entender, ¿no?, cómo es la revolución del conocimiento. Yo dije, habrá revolución industrial, pero también es revolución del conocimiento. Es decir, la revolución industrial ha hecho que el conocimiento crezca, sí, desarrolle, sí. Hoy en día, por ejemplo, nosotros queremos investigar un tema, 2 teclas y aparece la información. Antes tú querías estudiar un tema, una enfermedad, me dijo el doctor, tenés que agarrar unos libros así de 300, 400 hojas, y hoja por hoja, a leer. Así, hoja por hoja. Uno, no había acá, otro libro. Buscaba algo, no había otro libro. Eso yo he aprendido. Yo felicito la revolución industrial, el avance de la tecnología, me dijo. Yo felicito eso. Pero también felicito el avance y la revolución del conocimiento. Una buena lección. Buena lección. Muchos, si gusta, visiten. Está en la calle, es la calle que continúa Independencia, creo que es Chiclayo. Doctor Tipiani, un excelente doctor, excelentísimo. Lo vi con su máquina Es de escribir. odontólogo, ¿no? Mi respeto, le dice doctor. No, me dice. Cada quien con lo suyo, pero no quito, no dudo, ni desmerezco el avance. Muy, me dijo, para las generaciones que vienen. ¿Sí? Entonces, es una manera de enfoque, ¿no? Como se dice,
El crecimiento acelerado, la necesidad de aumentar la eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? De hacer las cosas bien. En menor tiempo, usando menos recursos. Con el ejemplo que le he puesto. Usar el mismo recurso, o sea, la misma hoja que puse en la computadora, él también lo está usando pero en su máquina. ¿Me entienden? Que con la computadora voy a recetar, sí, voy a escribirlo, pero con la máquina también voy a recetar. Y cumplo mi función de médico. Y trato a los enfermos. Entonces, mira cómo surge el enfoque clásico. Cómo es la realidad del conocimiento, la tecnología, la industria. ¿Cómo es? De ahí la revolución industrial. ¿Ya? Las prácticas personales. ¿Qué son prácticas personales? Antes de iniciar una profesión. ¿Cuántos trabajadores que trabajan en las empresas públicas o privadas no han empezado con práctica? Yo me recuerdo que pasó profesor. Tuve que hacer mis prácticas preprofesionales. Un médico va a ejercer su carrera. ¿Qué hace? Lo sortean a donde tiene que hacer serum, ¿no es cierto? Otro hace internado. Y de ahí, pum, al vuelco. Igual es un abogado. Prácticas en estudios, poder judicial, para que al final ejercen su carrera. Las prácticas personales. ¿Para qué son las prácticas personales? A ver, jóvenes señoritas. ¿Para qué son las prácticas personales? ¿Para qué nos sirve? Para demostrar nuestras habilidades, Uno, para ir creciendo y claro, así poder conseguir trabajo, claro. para que las personas vean nuestra capacidad. Para tener experiencias laborales. Exactamente. En resumida cuenta, lo que han dicho correcto. Si lo que te han enseñado, lo has aprendido, ¿no? Y si no lo has aprendido, con tu práctica, lo vas a tener que aprender. Y muchas veces, lo que son doctores, abogados, profesores, ingenieros, lo que te enseñan en las aulas, ahora estamos virtual, ¿no? Lo que te enseñan en las aulas, a veces no lo vas a encontrar en tu trabajo. No lo vas a encontrar, pero vas a tener que afrontar y resolver ese problema. Y cuando tú aprendes a resolver ese problema en una empresa, en una industria, eso se llama experiencia laboral. Experiencia. Para la próxima, tienes un caso, ya sabes. Ah, ya sé cómo solucionar esto. No ser igual, pero al menos tengo la idea, la noción, cómo proceder a la solución. Esas son las prácticas personales. La oportunidad que se da al trabajador de llegar a una empresa. La visión que tiene un trabajador, es decir, yo voy a hacer mi práctica para después trabajar. De repente, ¿cuántos no han empezado de practicantes y se han quedado a trabajar ahí como titulares? Muchos. Jóvenes de cómputo, ingenieros, contadores, asesores, empiezan a hacer su práctica con un buen desempeño, se quedan. Se quedan. ¿Por qué? Porque han visto su rendimiento. Entonces, cuando hablamos, dice, como futuro profesional, significa que primero tienes que hacer tus prácticas. Tus prácticas. A ver cómo. Igual ustedes, de repente algunos de ustedes ya están trabajando, ya no necesitan práctica, porque ya lo están haciendo. Lo único que necesitan es tener su documentación formalizada, es decir, tu certificado, tu título o tu documento que te acredite que ya eres un profesional en la función que estás desempeñando. Y sé que muchos de ustedes de repente están trabajando, otros van a buscar trabajo. Y recuerden, no necesita que si tú eres ingeniero, de repente no te vas a ir de ingeniero, vas a ir de secretario. Pero va a haber tu oportunidad. ¿En base a qué? A tus habilidades. Porque estás practicando. ¿Cuántas personas han ido con un perfil de práctica? Y lo ha observado el ingeniero, el dueño, y ha dicho, no, este no está para este cargo, este está para este cargo de acá. ¿Producto de qué? De su práctica profesional. Entonces, jóvenes, tema muy interesante en cuanto al enfoque clásico de la gestión pública. Si tienen la oportunidad un día de trabajar, háganlo a conciencia. Rindan ahí. Que ya llegó la una, estamos por seguir, nos falta producto. Cuenten con mi servicio. Sigan trabajando. Hagan. Todo esfuerzo, todo sacrificio, al final tiene su recompensa, joven. Tiene su recompensa. Se lo digo por experiencia. Yo estudié profesor y me presentó la oportunidad de maestría. Estudié. Me aburría. O ya lo voy a dejar. Encontré un profesor. ¿De qué te aburres? No, que profe, sábado y domingo me pidas. ¿Qué cumple la presión?
¿sabes? No te aburras. No te aburras. ¿Eh? Después vas a ver. Es cierto. Terminé, trabajo por aquí, trabajo por allá, que no tenía tiempo ni para dormir. Miren esa oportunidad. Después como dije, no, me estoy sacrificando demasiado. Puedo coger tal, con estos trabajitos me quedo. ¿Para qué sirve? Esas son las oportunidades producto de mis prácticas personales, que ustedes la pueden encontrar. Bien, jóvenes, de esa manera el consejo. Hasta aquí la clase. Hasta aquí la clase. Marquen su asistencia. Tengo acá ya contra los alumnos que han participado. Marquen su asistencia, por favor, y resuelvan su tarea. Que pasen buena noche. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho, cuídense mucho.